Ricardo es un activo animador de la escena cultural local, tiene un PhD en arte, en estética, específicamente en la Universidad de Montpellier, en Francia, es director y creador de la Academia de Arte Real, presidente de la Fundación Artistas Libres y director de la revista internacional avanzada Arte y Cultura. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Excelente presentación, Alberto. No se corriendo. Ay, sí. Ay, sí. No sé otra cosa. Bueno, aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una pequeña presentación de lo que ha venido pasando con el arte en general. Hay razones que no vamos a entrar ahora a explicar que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el... ¿No cambió? Dura entero. Con los distintos movimientos, los distintos himnos. Tenemos, ¿no es cierto?, por distintas razones que no vamos a analizar ahora, empezó a pasar este periodo de cambios y distintos ismos en el movimiento artístico que fueron desarrollando cada vez un alejamiento a lo que fue la mirada original, que era lo que se entendía como figurativo o realismo. En algún momento era todo realismo, en algún momento. Y después se fue cambiando, ¿no es cierto?, a otros movimientos como el cubismo, el fauvismo, el abstraccionismo, cada vez más grande, el conceptualismo, el constructivismo, etc. A movimientos que ya son bastante raros, como la pintura invisible, donde no hay nada, o una escultura invisible, donde ya no hay nada, o cosas medias grotescas o desagradables que algunos se hablan por ahí, que son también muy comunes, digamos, porque están en una línea de pensamiento que se alejó de lo que era esto. Entonces, antes tenemos el figurativo, dentro de lo figurativo está el realismo, el neorrealismo, el clasicismo, el academicismo. Hoy día algo se sabe de hiperrealismo, que no es ninguna de estas cosas, por si acaso. Realismo mágico, surrealismo, etc. El hiperrealismo es una cosa que vamos a explicar por qué no me gusta tanto. Pero todo es un gran paréntesis y de lo que vamos a hablar ahora es un poco de realismo, y tiene que ver con esto. Toda la antigüedad, desde el paleolítico, neolítico, 300.000 años de antigüedad, el hombre tuvo una mirada realista, a nivel filosófico, a nivel artístico, a nivel teológico. Era realista, miraba la naturaleza, se concentraba en la naturaleza, abstraía de ella ciertos conocimientos, cierta información, cierta experiencia que no podía desentrañar del todo, pero a través de esa mirada fue concentrándose y obteniendo elementos que le daban una visión, una cosmovisión. Va cambiando con el tiempo, ¿no es cierto? Tenemos los sumerios, el egipcio, etc. Pero siempre con una mirada hacia lo trascendente. Cuando hablamos del paleolítico y nos topamos con los prehistóricos que estaban en las cavernas, ¿no es cierto?, haciendo esas pinturas, no estaban haciendo decoración de cavernas. Y no estaban tratando de decir esta caverna se va a ver más bonita. Ellos lo que están haciendo es tratar de conectar al ser humano con algo trascendente, con un sentido profundo de su existencia, de su vida, del universo, etc. Bueno, eso es el arte realista. Ahí nace y se mantiene durante 300.000 años. Todo esto es la historia de la humanidad. Este pedacito que está acá, estos miles de años chiquititos que están acá, aquí está Mesopotamia, Egipto, Grecia, y lo que nos alcanza a aparecer en la rayita son los últimos 1000 años en los que hemos estado viviendo. Entonces, toda la humanidad ha tenido una mirada realista. Todo lo que nosotros hoy día entendemos como el posmodernismo, las miradas de destrucción de la cultura y esta forma de perder la forma, o esto que no tiene identidad, o que no tiene género, que no tiene nada, es esa rayita que apenas es insignificante. Todo esto, que no tiene nada que ver, si ustedes se fijan,
con la mirada cristiana, que también está por ahí, sobre estos últimos dos rayitos de la mirada cristiana. Pero todo esto es la humanidad mirándose a sí mismo y mirando el universo de una manera realista. ¿Qué significa que sea realismo? Que es conocible, es decir, que se puede acceder, que tenemos la capacidad de acceder a ella, que es objetiva, es decir, hay elementos que son verdad, no es lo que se me viene en gana o que cada quien tiene su propia verdad, que cada quien tiene su propia mirada, sino que hay elementos objetivos a los que podemos acceder, a los que podemos encontrar, a los que podemos tener en común de acuerdo. Y por lo tanto nos podemos comunicar y por lo tanto podemos construir algo en conjunto. Por eso es que es realista. Y también tiene un orden, que es muy importante el orden. El orden va a hablarnos de lo que es la belleza. Y es natural, es decir, es material y también es espiritual. Ya al final de esa gran línea, ¿no es cierto?, nos topamos con lo que era la Mesopotamia, Grecia. Estamos en eso al final de la línea, ¿se acuerdan? Bueno, aquí es donde ellos ya empiezan a descubrir lo que es lo trascendental. Los trascendentales son estas cosas que no van a cambiar nunca, que van a estar permanentes, quiero decirlo de la manera más simple, que puedo encontrar en todo, que puedo encontrar en mí mismo, que puedo encontrar en la misma sociedad, que he ido construyendo, que son la verdad, la belleza y la bondad. Estos son los trascendentales. Hay más, está la unicidad, hay más. Pero en el caso del arte, estos son los que nos interesan, ¿no? Estos trascendentales, la belleza, la verdad y la bondad. Estos tres son muy importantes, no solo porque me interesa el mundo del arte, sino que porque además de lo que significa la cultura, es decir, donde se desarrolla el mundo de la creencia y de donde se desprende todo lo que es la ética, es decir, qué vamos a definir qué es bueno y qué es malo, junto con la ética, que son lo mismo, es donde está la religión, la filosofía, el arte, la ciencia. Son los pilares de lo que va a ser la cultura. O sea, sin eso no hay cultura, hay cualquier cosa, pero no hay cultura. Entonces tenemos estos trascendentales que van a hablarnos de una manera de entender la vida, de una manera de acercarnos a ella, de una profundidad. Y estamos acá en el último pedacito de esa rayita, hice un paréntesis porque no era tan chiquito que este último rayito es donde estamos ahora, en los últimos 500 años, y ese pedacito de ahí son los últimos 100 años donde estamos en la posmodernidad. Esa posmodernidad que ahora estamos viviendo. Volviendo a ese tiempo primigenio, nos topamos con este importante personaje, que es Pitágoras. Pitágoras nos va a hablar, primero va a inventar la palabra filosofía, o sea, eso ya para que sepan que es importante, ¿no? O sea, él crea la palabra filosofía porque le da vergüenza decir que es un sabio. Cuando se presenta, él viaja de la Grecia continental a la Magna Grecia, que es Italia, llega a Crotona, entonces le dice: ¿usted quién es? Yo soy una persona que ama la filosofía, o sea, ama el conocimiento. Ahí aparece la palabra filosofía. Él no se dice a sí mismo sabio, sino que se dice un amante del conocimiento, de aparecer la palabra filosofía. También desarrolla la palabra matemática, tampoco existía la palabra matemática. Crea la música, no existía la música. Eso tiene que ver con el orden. Do, re, mi, fa, sol, ¿de dónde viene? Pitágoras, él lo inventa. Lo inventa y lo desarrolla. ¿Cómo? A través del orden, de la geometría. ¿De dónde saca ese orden? ¿De dónde saca esa geometría? De la naturaleza. De la observación de la naturaleza, está ahí. Entonces no tenía que inventarlo, no tenía que sacarlo de su mente o de cualquier cosa, sino que simplemente observando la naturaleza. Al observar la naturaleza empieza a descubrir ciertos códigos, ciertos números, ciertos patrones. La forma en que el sonido se compone cuando va de do a do, se duplica, la forma en que los sonidos, la forma en que la proporción de las cosas, todo eso lo va desarrollando y desarrolla, ¿no es cierto?, un gran estudio de lo que es la geometría. En aquella época ya había pasado el
gran auge de los egipcios, se va a estudiar a la escuela egipcia de geómetras y termina, ¿no es cierto?, desarrollando después la escuela pitagórica en la Magna Grecia, siendo un importante generador de influencia sobre todos los movimientos filosóficos que vinieron después. Uno de los más grandes, ¿no es cierto?, que es seguidor de él, es precisamente Platón. Platón es, sin duda, un neopitagórico, es decir, es 100%, todo lo que dice es Pitágoras. A tal grado que él pone, ¿no es cierto?, en la entrada de su academia, que él no dice así, esto está traducido, dice que no entre nadie que no sepa geometría. Esa es la manera de la traducción. Lo que en realidad él pone es que no entre nadie que sea ageómetra, es decir, alguien que sea un antigeómetra. ¿Okay? ¿Se entiende eso, no? Sí. Si usted quiere estudiar filosofía, primero tiene que entender geometría, porque la geometría es el mundo de las relaciones. Y si yo no sé relacionar, si yo no entiendo cómo funcionan las proporciones, las relaciones, la estructura en que todo se ordena, entonces mis ideas tampoco se van a ordenar. Voy a ser monolítico mi pensamiento y por lo tanto tampoco voy a entender, no voy a generar una mayor profundidad. Bueno, todo esto que le estoy hablando tiene que ver con la realidad. Estamos dentro de ese mundo realista. Se descubre que niveles de la realidad se acuerdan de la caverna, ¿no? Del hombre que está atado en la caverna, que mira las sombras, que son solo el reflejo de las figuras, del fuego. Bueno, toda esa alegoría que hace Platón no es más que poner en orden las ideas que tenía Pitágoras. Habla de que nosotros tenemos un primer acercamiento de la realidad, ¿no es cierto?, que es este acercamiento de la opinión, que son prejuicios, son opiniones de apreciaciones de las cosas, más traducido como imágenes. Imágenes en el sentido de que yo lo veo a distancia, en ese sentido. De que yo digo, eso es un gorro, y está hecho de lana. Está hecho de lana, no lo he tocado, no lo he mirado. Eso es el mundo de la imagen, de la sombra, la apreciación falsa de la vida. Que, como tú decías, estos prejuicios, escuché a esa persona que estaba hablando de por qué hacía lo que hacía y no me interesó. No es un prejuicio, es una apreciación falsa, esa es la sombra. Entonces, la primera manera en que nos acercamos a la realidad, a la naturaleza, es a través de la sombra, que es simplemente una opinión, no hay nada ahí. La segunda parte es mucho más concreto, material. Yo tomo la cosa, toco la cosa, tengo una experiencia con ella, vivo. O sea, si estoy hablando del gorro, sí, el gorro me calienta, no me calienta, es frío, si me lo saco me duele la cabeza. Ya puedo hablar de esto con propiedad, porque he tenido una experiencia real de ello. Ese nivel es el nivel físico. Los griegos le llaman fe, de otra manera obviamente, pero a lo que se refiere es a la certeza. Hay certeza porque he tenido una experiencia. Esto es también la opinión, estos son los prejuicios, esta es la experiencia. Este nivel, ¿no es cierto?, ya es de la idea, cuando yo empiezo a generar contenido y sobre todo a nivel matemático, y tiene que ver justo con lo que hacía Pitágoras antes, cuando empieza a poner, ¿no es cierto?, ciertas leyes, ciertos números, empieza a descubrir, no las saca del bolsillo, sino que las empieza a descubrir en lo que observa. Eso es muy importante, ¿no? Porque hoy día que estamos en esta modernidad que cualquiera dice cualquier cosa, porque se me ocurrió esto, entonces tienen que respetar esa idea, ¿no? ¿Por qué? Si la idea es tonta, no tengo que respetarla. Yo puedo respetar a la persona, pero no la idea. La idea que se surgen de acá se transforman en leyes, porque tienen sentido, no porque es una imposición, porque tiene sentido y porque es natural, lo veo en la naturaleza. Esta mirada, ¿no es cierto?, en la que permite el último nivel de pensamiento, estoy tratando de simplificar la idea de Platón, ¿no es cierto?, el último pensamiento, en donde ya estamos en plano metafísico, en donde la verdad se sobrepasa al nivel de la capacidad razonable, de la razón, ¿no?
Porque acá está lo que opino, acá está lo que experimento, acá está lo que pienso, y acá está el verdadero conocimiento que está más allá del límite de la razón. La razón llega hasta aquí, y hay otra cosa que tiene que sobrepasar la razón. Sobrepasar la razón. Y eso tiene que ver con el lenguaje poético, sin duda. El lenguaje poético porque habla a un nivel diferente. No es solo eso, lo concreto, sino que es algo más. Y es algo más que nunca es muy definido. Es poesía, es intuición, es metafórico, es la verdad. Ahí está la verdad. Y Platón decía que este segmento era así, este era así, y este era acá, y el otro era así de grande, proporcionalmente geométrico. Que el verdadero conocimiento estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dan estos sabios, digamos, para ir cerrando? El número idea, dentro de las tantas cosas que nos plantean, ¿no es cierto? Que la realidad es multidimensional, es decir, hay distintos niveles de la realidad, una realidad que es superficial, una más profunda, otra. Al mismo tiempo hay una realidad que es dual, es decir, que es la materia, y también la describen estos filósofos, la materia, pero también está la realidad espiritual, es decir, la esencia de las cosas. Y está la mesa, sí, mesa, la serrucho, la carne, pero también está la esencia de las cosas, que es más que la materia. Entonces, es dual. Hay dos cosas, materia y espiritualidad. Espíritu en el sentido de los griegos, ¿no? Estamos hablando de cuántas, ¿no? Espíritu, o sea, mente, razón y una sustancia. ¿Qué logran, ¿no es cierto? Concluir ellos? Proporción geométrica, la proporción aritmética, la proporción armónica y la proporción áurea. La mayoría de las cosas están hechas con estas tres primeras proporciones. Uno de un árbol, un gato, un perro, tiene proporción armónica, geométrica o aritmética. La proporción áurea se da en muy poquitas cosas, pero donde principalmente se da es, ¿adivinen dónde? En el ser humano. En el ser humano, es ese número que es mágico, que es especial, está en el ser humano, la proporción, en la relación entre la falange pequeña con la falange grande, la grande con el dedo con la mano con el antebrazo, etc. Y todos tenemos ese índice, ese pequeño fragmento de armonía, todos. Hay variaciones, obviamente. ¿Por qué hay variaciones? Porque nosotros no somos la idea original, nosotros somos esto, ¿no? Nosotros somos la sombra, pero la sombra de algo importante, es decir, nosotros no estamos hechos con esta perfección, ni menos con la perfección del fuego, ni menos con la perfección de allá. Hay pequeñas variaciones, pero aún así logramos detectar que hay una idea fantástica, que es esa sección áurea, ese número dorado que está ahí, que nos constituye, que nos hace especial a todos nosotros. Bueno, eso es lo que ellos logran. Y cuando hacen este dibujo de Vitruvio del año 1, esta es la ilustración que hace Leonardo del libro que hace Vitruvio, que habla de esto mismo, del número, de la proporción, de la estructura, de todo esto seccionado, de la proporción del ombligo a la cabeza, del ombligo a las piernas, esta pierna con la otra, el brazo, lo que acabo de decir, de la mano, etc. Y es el único ser humano en que tanto puede caber armónicamente tanto en un círculo como en un cuadrado, que son dos figuras geométricas importantes para los Pitágoras, porque el círculo es lo divino, lo trascendente, lo espiritual, lo inconmensurable, y el cuadrado es la materia. O sea, el ser humano es el único que está en las dos. Une lo espiritual con lo material. Bueno, cuando vemos esculturas como esta, este es un ejemplo, hay muchas más, ¿no? Lo que no estamos viendo el retrato de un pilucho. Acá se dice pilucho, desnudo. No estamos viendo el retrato de Juanito o de Pedrito. No es un fulano. ¿Se entiende? Lo que estamos mirando es un código, un número, la proporción de cada cosa, es la expresión de esta proporción. O sea, cuando yo miro esto, no miro a alguien. Ese alguien no existe.
No es nadie, es el número idea del ser humano. En este caso, una escultura, ¿no? Entonces, esto es lo que logra, y esto es realismo. Porque no solo me está mostrando algo que yo puedo distinguir como cognoscible, es decir, esto es un ser humano, sino que además me está hablando de algo más. Me está hablando de estas dos naturalezas, es decir, de la materia y además de la parte espiritual que tiene ese ser humano. Eso es importante porque cuando uno tiene que defender por qué uno hace realismo, es la clave. Y acá hay ejemplos, ¿no es cierto? Traje un ejemplo burdo de distintos elementos que se han hecho con la misma estructura, pero tus obras, tus bellísimas obras son el mejor ejemplo que podemos ver de qué es realismo, porque es eso y al mismo tiempo es algo más. Cuando uno compone, este es un ejercicio que hicimos, ¿no es cierto? Con imágenes concretas, pero cuando uno compone ya uno puede entregarse un poco más a esa estructura, a la proporción, a la armonía, y aquí el lenguaje está desarrollándose. Para eso está, ¿no es cierto? Hay varios esquemas estructurales, como nombraste ahí en el Caravaggio, el óvalo. Son 7 estructurales que son alfabéticos, 7 que son complejos y 7 que son geométricos, que sirven para expresar alguna idea en concreto, una emoción en concreto. Pero eso es cuando uno ya empieza a componer. Bueno, eso era simplemente la presentación para entender por qué es importante para nosotros hacer realismo, porque estamos tratando de acercarnos a una verdad. Gracias.